imagen. Em, Como manera de introducción, tenemos que una diversidad de entidades benignas y neoplasias malignas que se originan del mesotelio, que recubre lo que son las membranas cerosas de las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal. El mesotelio eh, es un sitio de innumerables eh, si- es un sitio de innumerables orígenes de patologías tumorales, y tenemos de que tiene un origen común en lo que es el mesodermo de la placa lateral. Por lo tanto, todos los tumores mesoteliales primarios van a mostrar una patogenia, unos hallazgos en imagen y unas opciones de tratamiento similares. Em, Se ha realizado un tipo de cambio significativo en cuanto a los esquemas de clasificación por parte de la OMS. Eh, este cambio se realizó en el 2021. Es un cambio que se realizó sobre los tumores pleurales, pericárdicos, sobre avances recientes en patología genética, eh, mientras que los mesoteliomas pleurales, pericárdicos, peritoneales y de la túnica vaginal comprenden tumores malignos y son neoplasias malignas biológicamente agresivas que van a ocurrir principalmente en aquellos pacientes que están expuestos al asbesto eh, con unas bajas tasas de supervivencia. El tumor, por otro lado, el tumor adenomatoide, el tumor mesotelial, bien diferenciado, y el quiste de inclusión peritoneal van a representar lo que son unas entidades que por su parte van a presentar un curso clínico benigno con un pronóstico mucho más excelente. En cuanto al papel de las imágenes multimodales, tenemos que la radiografía de tórax suele ser la modalidad de imagen inicial. Puede mostrarse en este tipo de estudios ciertos hallazgos como son el engrosamiento pleural, las calcificaciones, masas y derrames. Por parte de la tomografía, esta es necesaria para la localización precisa del tumor, la diferenciación de los tumores, ya en que sean quísticos o sólidos, la estadificación local y la evaluación de la enfermedad metastásica. Por parte de la resonancia magnética, es particularmente útil porque permite evaluar lo que son los mesoteliomas pleurales y pericárdicos, también para determinar lo que es el origen del tumor, la estadificación locorregional y también lo que es la evaluación de la función cardíaca. Y por último, lo que es el PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa, generalmente se realiza para detectar más que todo enfermedades recurrentes y residuales, también lo que son la parte metastásica durante la estadificación inicial y la vigilancia de tumores malignos. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de un mesotelioma pleural. Bueno, este ejemplo es de un paciente de 44 años, en donde podemos ver en cuanto a las modalidades de imagen, vamos a ver, la primera imagen es una radiografía en donde se puede ver una gran radiopacidad en el emitor derecho. Bueno, esto estaba asociado a un derrame pleural bilateral. Eh, en cuanto al estudio tomográfico, podemos ver que en esta tomografía en plano coronal, sin contraste, va a mostrar una masa o una gran masa de densidad de partes blandas, la cual va a estar asociada a un engrosamiento de lo que es la pleura. Miren cómo se ve bastante irregular aquí en el emitor al derecho. Este paciente se le realizó un análisis patológico, el cual arrojó lo que era un mesotelioma pleural. Y por otro lado, otro paciente, eh,
tenemos otro ejemplo, otro mesotelioma pleural de un hombre de 46 años, donde se logra ver en esta tomografía en plano axial, esta tomografía sin contraste de tórax va a mostrar lo que es una masa a nivel pleural izquierdo asociado a lo que son placas o calcificaciones en su interior. Por otro lado, el papel de la resonancia para el manejo del mesotelioma pleural, en este ejemplo de un paciente de 67 años, podemos ver en lo que es la imagen axial de esta resonancia ponderante uno con contraste, en donde se va a mostrar un engrosamiento nodular y va a haber realce de la pleura, lo que es la pleura diafragmática, la pleura lateral y lo que es diafragmática derecha, y también lo que es la presencia de invasión hacia la pared torácica ipsilateral. Y en cuanto al PET, el manejo del mesotelioma peritoneal, en otro ejemplo, este es un ejemplo de un paciente de 49 años, en donde se logra ver en esta imagen en coronal de PET-TC, lo que son múltiples imágenes o masas peritoneales, las cuales presentaban un realce hipermetabólico. En lo que es el análisis anatomopatológico, se demostró que eran mesoteliomas peritoneales. En cuanto a los mesoteliomas, tenemos que son neoplasias raras y son biológicamente agresivas, pueden afectar la pleura en el 90%, el peritoneo de un 10 a un 15%, el pericardio en un porcentaje muy bajo, menos de un 1%, y lo que son la túnica vaginal y el testis en menos de un 1%, y son sitios que son muy poco frecuentes de afectación. Acá les tengo otro tipo, bueno, siguiendo con los mesoteliomas, otro ejemplo más de mesotelioma pleural. Tenemos de que este se origina a partir de las células mesoteliales de lo que son la pleura parietal o visceral, y es una neoplasia pleural primaria. Es la más común y es la segunda más frecuente después de lo que son las metástasis pleurales. La modalidad de imagen de lesión principalmente es la tomografía. Hay una serie de hallazgos clásicos de imagen para la tomografía, los cuales van a incluir lo que son el derrame pleural unilateral, el engrosamiento pleural irregular, por lo general es más de 1 centímetro de espesor, la infiltración a los tejidos adyacentes, las linfadenopatías mediastínicas, las metástasis intratorácicas, o también se puede presentar metástasis intratorácicas. Aquí tengo un ejemplo de un paciente femenino de 62 años, en donde podemos ver cómo, bueno, las imágenes de arriba, que son imágenes de tomografía con contraste, imágenes de tomografía de tórax con contraste, se logra ver en el plano axial lo que es una gran masa pleural derecha, la cual presentaba un realce heterogéneo. Esta misma masa presentaba lo que era una invasión hacia el mediastino y hacia la cavidad y hacia a la silueta cardíaca, y también señalaba lo que era la presencia de un posible trombo en la cava inferior. A este paciente se le realizó una resonancia magnética, donde podemos ver cómo en estos planos coronales, tanto en la secuencia ponderante 2 como en la secuencia ponderante 1 con contraste, se pueden ver cómo en la parte inferior del tórax y la parte superior del abdomen ya se logra ver lo que es una masa pleural que está generando o invadiendo el corazón, lo que es la vena cava inferior. Se logra ver un trombo tumoral en esta parte de acá, y se logra ver también un trombo blando que está aquí en la parte más inferior. Y hay que tener en cuenta acá la importancia de la resonancia magnética, ya que es útil para evaluar lo que es la extensión mediastínica y lo que es la parte vascular.
Aquí les tengo otro ejemplo de un paciente de 74 años a quien se le diagnosticó también un mesotelioma pleural. Eh, las imágenes de resonancia magnética, como pueden ver en plano axial, ponderadas en T2 y T1 con contraste, van a mostrar un mesotelioma pleural izquierdo, eh, en donde se logra ver lo que es un realce mixto en cuanto a la intensidad de señal. Disculpen, este realza eh, heterogéneamente hacia lo que es la región mediastínica y periaórtica. Esto estaba asociado a derrame pleural del lado izquierdo, como lo muestra aquí la punta de la flecha. Eh, la resonancia magnética de tórax con contraste va a tener mayor sensibilidad que la tomografía para evaluar lo que son las invasiones locales de la pared torácica, el diafragma, las estructuras cardiovasculares, debido a la mayor resolución en cuanto a los tejidos blandos. En cuanto a algunas características de la resonancia magnética en cuanto a los mesoteliomas difusos, van a incluir levemente que un T1 puede presentarse isointensas o hiperintensas, y en un T2 pueden localizarse unas imágenes hiperintensas. Eh, Además, asociado a esto se va a ver el engrosamiento pleural nodular, el cual puede realzar con el contraste y pueden estar asociados a lo que son el derrame pleural, así como lo mostré en el ejemplo presente. El mesotelioma localizado aparece como una masa de densidad de partes blandas, está bien realzada con contraste y en cuanto al PET va a tener una mayor captación eh, y va a presentar lo que es un hipermetabolismo. Aquí tengo un ejemplo de un paciente de un mesotelioma pleural. Este paciente tenía 43 años. Podemos ver en la imagen de tomografía en plano axial con contraste, y lo que es una imagen también axial en estudio PET-TC, en donde se ve un engrosamiento pleural irregular aquí en el lado izquierdo. Se logra ver también lo que es cómo es la extensión de ese engrosamiento pleural a lo que es la región paracardíaca anterior, la cual se extendía hacia la pared torácica, y también se va a lograr ver cómo en la región cardíaca posterior se presenta, bueno, una imagen de densidad de partes blandas, la cual en cuanto a lo correspondiente al PET, mostraba lo que era un mayor hipermetabolismo, como se señala acá, y entonces la importancia del PET-TC es que va a ayudar a identificar las enfermedades ocultas y las linfadenopatías. En cuanto a los diagnósticos diferenciales del mesotelioma pleural, se van a incluir lo que son las metástasis pleurales, el linfoma, el hematoma extrapleural, la fibrosis pleural secundaria a lo que es la tuberculosis o a la actinomicosis. En cuanto al mesotelioma pericárdico, bueno, este tenemos que es una neoplasia maligna primaria, es la más frecuente y se presenta comúnmente en hombres durante lo que es de la quinta a la séptima década de la vida. Hay unos hallazgos típicos en tomografía que son la presencia de una masa pericárdica con realce heterogéneo. Este realce puede ser periférico, también lo que es el engrosamiento irregular, eh, con lo que es la invasión de las estructuras mediastínicas adyacentes y lo que es el derrame pleural asociado. Aquí en este ejemplo les quiero mostrar es un paciente femenino de 68 años, donde podemos ver que en la tomografía con contraste en plano axial se logran ver lo que son un engrosamiento pericárdico nodular. Este engrosamiento pericárdico nodular estaba asociado a lo que es a un derrame pericárdico. Y en las imágenes por resonancia magnética
una en sagital ponderada en lo que es T2 y lo que es una axial ponderada en T1 con contraste van a mostrar lo que es la masa pericárdica, la cual presentaba una intensidad de señal intermedia aquí en el T2, asociado a derrame pericárdico, y también presentaba lo que era un realce, lo que es las imágenes nodulares, en lo que es en el plano axial, en secuencia ponderada de T1 con contraste. Y también en lo que es en el estudio de PET-CT, lograba mostrar cómo estas masas pericárdicas hipermetabólicas, bueno, se presentaba en un poco más de señal. El diagnóstico de este paciente se realizó principalmente con el análisis patológico, el cual arrojó un mesotelioma pericárdico. Em, Como dato importante aquí, el mesotelioma pericárdico es frecuentemente hipermetabólico y va a presentar lo que es una captación intensa, lo que es a la flúor de desoxiglucosa, particularmente en todas esas áreas nodulares. Por otro lado, tenemos el mesotelioma peritoneal, que es una neoplasia maligna, es letal, rara del peritoneo. Eh, Hay unos hallazgos en imagen que también son clásicos, eh, como son el engrosamiento pleural, perdón, el engrosamiento peritoneal con nódulos o masas de tejido blando mesentérico peritoneal, o endurecimiento mental con o sin presencia de ascitis. Eh, Decimos que, bueno, se decía que la tomografía era la modalidad de elección para este estudio, eh, porque era útil para el diagnóstico, determinando la extensión de la enfermedad, lo que era la resecabilidad quirúrgica, la estratificación y el seguimiento. Mientras que la resonancia magnética tiene una mejor resolución espacial que la tomografía. Por lo tanto, esta tenía una sensibilidad mucho mayor para aquellos tumores que son más pequeños. Eh, Acá se describían tres subtipos de mesotelioma peritoneal. Uno era el tipo húmedo, en donde con ascitis predominantemente y con engrosamiento peritoneal asociado a placas o a pequeños nódulos. Lo que era el mesotelioma peritoneal tipo seco, cuando solamente se observaban lo que eran las masas peritoneales sin ascitis. Y por último, el mesotelioma peritoneal, el mixto, cuando se presentaban las dos características o estas dos características estaban presentes. Y también destacaba que el PET-CT era un complemento para la tomografía para detectar las lesiones peritoneales y la enfermedad metastásica a distancia. Aquí les tengo em, ejemplos. Bueno, aquí les tengo un ejemplo de lo que es el tipo húmedo. Podemos ver lo que es el mesotelioma peritoneal epiteloide de un paciente masculino de 46 años. Podemos ver en la imagen de tomografía en la parte superior, tanto en plano axial como en plano coronal, de abdomen y pelvis, van a mostrar lo que es un engrosamiento peritoneal irregular y un endurecimiento omental. Esto estaba asociado a ascitis. Y por otro lado, el ejemplo de abajo, que son un ejemplo también de un mesotelioma peritoneal epiteloide, pero este de tipo seco. Este se presenta en una paciente femenina de 56 años, en donde se logra ver las imágenes de resonancia magnética. Primero, una imagen tomográfica y una imagen de resonancia magnética en secuencia ponderada en T2 en plano axial, en donde se muestra engrosamiento nodular de lo que es toda la parte del epiplom. El mesotelioma peritoneal, aquí les tengo otro ejemplo.
Este es un ejemplo de un hombre de 66 años, el cual presentó eh, un compromiso de lo que era la parte del intestino delgado. Podemos ver en las imágenes por tomografía, tanto en plano axial como en plano coronal, de abdomen y pelvis, cómo se ve un engrosamiento de lo que es un engrosamiento peritoneal nodular, esto asociado a un engrosamiento también de tejido blando en forma de lámina en lo que es todo el mesenterio. Esto daba la apariencia de un mesenterio estrellado. Eh, en cuanto al mesotelioma epiteloide, o en cuanto al mesotelioma, tenemos que hay dos tipos. Está el epiteloide y el sarcomatoide. El epiteloide mencionaba que es el subtipo histológico más común y a menudo este mostraba engrosamiento peritoneal, nódulos asociados a citis, mientras que el sarcomatoide era un subtipo más agresivo y se manifestaba como grandes masas peritoneales. Estas podían ser únicas o múltiples. Y mencionaba que el sarcomatoide se asociaba más a metástasis hepáticas, seguido de lo que eran las metástasis pulmonares. Eh, y en cuanto al epiteloide, este se asociaba más a la citis. Por otro lado, eh, tenemos lo que es el mesotelioma de la túnica vaginal, que es un tumor raro. Como les mencioné, es de muy poca frecuencia, de menos de 1%. La mayoría de las veces se manifiesta como un agrandamiento eh, escrotal y es indoloro. Aquí les muestro un ejemplo de un mesotelioma de la túnica vaginal de un hombre de 57 años, en donde podemos ver cómo en las imágenes por ecografía, eh, podemos ver la primera en escala de grises, en donde logra verse una lesión bastante ecogénica, es heterogénea, está ubicada a nivel paratesticular, en la cual presentaba flujo a la aplicación de lo que era al Doppler, y en el análisis histopatológico mostró que era un mesotelioma de la túnica vaginal. El hallazgo más común en la ecografía es lo que es el hidrocele, el cual puede estar asociado a complejos nodulares o masas paratesticulares, eh, esto asociado a un aumento de su vascularización. Em, por otro lado, tenemos lo que son los tumores mesoteliales benignos y preinvasivos. Dentro de esto tenemos lo que es el tumor adenomatoide, eh, que no es más que una proliferación mesotelial benigna que es localizada y afecta principalmente el tracto genital masculino y en algunas ocasiones el tracto genital femenino. El tumor adenomatoide de los testículos y el epididimo se origina en la túnica vaginal o en la túnica albuginea, en donde es menos común. Y este va a constituir un tercio de los tumores testiculares y puede involucrar comúnmente lo que es la cola del epidídimo. Eh, tenemos de que este tumor puede involucrar el mesenterio, el epiplón y otros órganos de la cavidad abdominal, y es raro que alcancen un tamaño bastante grande porque puede variar de 0,5 a 5 centímetros. Aquí les tengo un ejemplo. El primer ejemplo es de un paciente con un tumor adenomatoide del epididimo. Era un paciente de 27 años. Podemos ver una imagen por ecografía en donde se logra ver una lesión hipoecogénica bien delimitada, la cual no presentaba ninguna señal a la aplicación del Doppler. Eh, este paciente, el análisis anatomopatológico mostró que se trataba de un tumor adenomatoide del epididimo. Y en el segundo ejemplo, de otro paciente de 39 años que mostraba o presentó un mesotelioma de la túnica vaginal. La imagen, como pueden ver por ecografía, va a mostrar
un hidrocele izquierdo bastante complejo que presentaba lo que eran múltiples masas sólidas o masas isoecoicas sólidas. Este paciente, el estudio anatomopatológico arrojó que era un mesotelioma de la túnica vaginal. Cabe resaltar que la ecografía es la modalidad de imagen inicial y es la que se realiza para evaluar lo que son las masas escrotales. Va a diferenciar fácilmente lo que son las masas testiculares de las lesiones extratesticulares. Acá les tengo em, un ejemplo de otro tumor adenomatoide. Este es un ejemplo de un paciente de 61 años, el cual se palpaba una masa escrotal incidental que fue palpada también por su médico. El primer ejemplo podemos ver en la ecografía en escala de Gris también una lesión bastante ecogénica aquí en la cabeza o en la parte superior, eh, la cual estaba adyacente a lo que era la túnica albuginea y se extendía hacia la parénquima testicular. Y se demostró que esta era una masa de un tumor adenomatoide después de que se hizo la resección quirúrgica. Y por otro lado, el segundo ejemplo, eh, este es un paciente de 29 años masculino en donde se muestra a nivel del epidídimo, eh, se muestra en esta imagen de resonancia potencial ante 2 cómo hay una lesión focal hipointensa bien delimitada y resultó ser también un tumor adenomatoide en el estudio anatomopatológico. Cabe resaltar que mientras la resonancia magnética escrotal permite confirmar el diagnóstico de lo que es el lipoma, liposarcoma, el pseudotumor fibroso, incluso otras masas paratesticulares, a veces es difícil diferenciar otro tipo de masas en lo que es esta modalidad y a menudo se van a diagnosticar a través del estudio patológico. Tenemos por otro lado lo que es el tumor mesotelial papilar bien diferenciado. Este tumor es bastante raro, es considerado benigno. eh, Suele observarse en el peritoneo de que son las mujeres en edad reproductiva, aquellos pacientes que no han estado expuestos al asbesto, eh, lo que es la túnica vaginal de los testículos, la pleura, el pericardio, son los sitios más frecuentes de afectación. Este ejemplo que tengo acá es de una paciente femenina de 74 años. Podemos ver cómo en la imagen por tomografía en plano axial de abdomen con contraste y lo que es un PET también en plano axial va a mostrar una fina nodularidad a nivel de lo que es la parte del mesenterio y de la grasa, perdón, de la grasa mental, el cual en el PET va a mostrar un mínimo realce a una mínima actividad metabólica y este paciente en el análisis patológico mostró que se trataba de un tumor mesotelial papilar bien diferenciado. Estos tumores por lo general miden menos de 1 centímetro, pero pueden haber algunas excepciones donde puede llegar hasta medir 3 centímetros. A veces estos nódulos son difíciles de visualizar por tomografía computada o incluso también por resonancia, y ahí es donde entra la utilidad del PET-CT. Por otro lado, tenemos el tumor mesotelial papilar bien diferenciado. Aquí les muestro otro ejemplo, otro paciente de 37 años, en donde podemos ver esta imagen de resonancia potenciada en T1 con contraste, cómo se muestran múltiples nódulos, los cuales realzan en el epiploide mayor, y el análisis histopatológico lo que hizo fue confirmar lo evidenciado por la imagen. Por otro lado, el quiste de inclusión peritoneal
según la clasificación de lo que es la OMS, para los tumores femeninos en lo que fue el año 2020, recomendó utilizar el término de quiste de inclusión peritoneal y abandonar lo que era el término antiguo llamado mesotelioma quístico benigno, para dirigirse a esta lesión. Aquí les muestro un ejemplo de un quiste de inclusión peritoneal en una mujer de 36 años de edad, quien había presentado una cirugía de lo que era el colon sigmoides. Lo que es la imagen en coronal de por tomografía va a mostrar lo que es una imagen líquida, quística, y que en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, tanto en axial como en coronal, y va a mostrar la apariencia quística. Por otro lado, en lo que es en el estudio por resonancia magnética en secuencia ponderada ante uno con contraste, se muestra un realce de lo que son los tabiques de la lesión. Tenemos también lo que es el quiste de inclusión peritoneal multilocular. Este quiste de inclusión peritoneal multilocular en un paciente de 61 años, podemos ver aquí en estas imágenes en plano coronal por tomografía con contraste, y también podemos ver una imagen de resonancia ponderada en T2 también en plano coronal, como se ven unas áreas quísticas multiloculadas en la parte inferior derecha del abdomen, la cual presentaba unos tabiques finos que realzaban mínimamente, y el estudio patológico va a mostrar que era un quiste, o demostró que era un quiste de inclusión peritoneal multilocular. Por otro lado, hay unos que afectan la condición del desarrollo del mesotelio. Dentro de estos tenemos lo que es el quiste pericárdico. Este va a surgir debido a una aberración congénita en lo que es el mesotelio de lo que es el mediastino durante la formación de las cavidades celómicas. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente de 35 años, en donde podemos ver cómo esta imagen de resonancia magnética de tórax ponderada en T2 va a mostrar una lesión quística unilocular, más que todo a nivel de la región paracardíaca derecha. Este no presentaba ningún tabique, lo cual era más compatible con un quiste pericárdico. Por otro lado tenemos el quiste mesotelial peritoneal. Esta entidad es una lesión quística benigna de la cavidad peritoneal, que va a resultar de una fusión incompleta de lo que son las superficies peritoneales mesoteliales. Se ve más comúnmente en los niños, en los adultos jóvenes, pero también puede encontrarse en los adultos mayores. La ubicación más común es el mesenterio del intestino delgado, el mesocolon, el epiplón, y las regiones parováricas en las mujeres. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente de 72 años, femenino, y podemos ver con esta imagen por tomografía en plano coronal con contraste, va a mostrar una gran lesión quística ubicada en el mesenterio, más que todo a predominio del cuadrante inferior derecho, el cual no presentaba ningún tabique ni ningún componente sólido, y se demostró que era un quiste mesotelial peritoneal en un estudio anatomopatológico. Muchas gracias, compañeros. No sé si alguno